Exactamente. Maestro, buenos días. Buenos días con alegría, Miguel Ángel. Bueno, la temática de hoy ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de un tema que ya empezamos el otro día, Ajá. cuando hablamos de los chamanes de Stalin, Ajá. de los chamanes de Zelensky, de estas guerras mágicas que se montaron y se siguen montando. Ujú. Y entonces vamos a irnos un poquito atrás en el tiempo, porque las guerras mágicas, la magia, el psiquismo, siempre ha existido dentro de lo que es el arte de la guerra. Bien es conocido que en el amor como en la guerra, todo vale. Pues eso se lo han tomado al pie de la letra. La primera noción que se conoce históricamente, ¿vale? Porque de esto hay documentos, es parte de la historia del Japón. Fíjate tú, la primera vez de que se registra esto, de que un grupo, una nacionalidad, en este caso los japoneses, requieren de técnicas, vamos a llamarlas chamánicas, mágicas, psíquicas, de control de los elementos de la naturaleza, ocurre durante la Edad Media japonesa, cuando Japón se enfrenta a la invasión de las flotas mongolas. Fíjate. Y dice la historia, porque esto es algo que está documentado. De hecho, hay una palabra japonesa que todo el mundo conoce, ¿verdad? El famoso kamikaze, ¿verdad? Bueno, pues el kamikaze significa, en japonés, significa viento de los dioses. Fíjate tú. ¿Y por qué se llama? ¿Qué es esto de viento de los dioses? ¿De dónde viene esto? Pues esto viene de que en un momento dado Japón se está enfrentando a las invasiones mongolas. Y claro, mira tú, el ejército mongol eran chorrocientos mil de ellos muy bien entrenados, vamos, casi se tragan a Europa en un momento dado. Y entonces aquí es donde entran los sacerdotes sintoístas. Los sacerdotes sintoístas hacen una serie de rituales para intentar influir sobre el clima. Fíjate tú. Y de hecho lo consiguen. Consiguen, no una, 2 veces seguidas. Consiguen que vientos huracanados, verdaderos tifones, fuera de temporada, ¿vale? Porque los mongoles no eran tontos. No van a intentar invadir usando una flota en la época de los tifones. Se van a la época en la que no hay, en la que se supone que hay buen tiempo. Pues los japoneses logran crear vientos huracanados, tifones que destruyen las flotas mongolas. 2 veces. Y de ahí sale la palabra kamikaze, los vientos de los dioses, lo que fueron creados, conjurados por los sacerdotes sintoístas en el momento de máxima necesidad del Japón. Por eso luego en la Segunda Guerra Mundial, estos pilotos que se estrellan contra los aviones y contra los portaaviones americanos reciben el nombre de kamikaze. Pero fíjate tú, es que resulta que lo que la gente no sabe es que tienes que ser japonés para saber de esto. Es que estos jóvenes, además hay un museo que es el Museo de los Kamikaze, que si alguien quiere alguna vez hincharse a llorar, si visitan Japón, vayan al Museo de los Kamikaze. Es tremendo. Es muy fuerte lo que hay ahí, porque están las fotos de todos ellos. Pues estos jóvenes, no es que fuesen simplemente militares que se subían a un avión y... No. Esta gente tenían que pasar toda una ceremonia sintoísta a través de los cuales los sacerdotes los imbuían, ¿vale? Se convertían en canales, los imbuían de los dioses de la guerra del Japón. En otras palabras, eran poseídos, literalmente poseídos, por los kamis de la guerra, los espíritus de la guerra. Y poseídos por los espíritus de la guerra, se subían a esos aviones y se estrellaban contra los portaaviones. O sea, era una ceremonia religiosa que tenían que llevar a cabo antes de subirse al avión. Se entrenaban para ello, para poder imbuirse de estos poderes místicos de los kamis,
los espíritus de la guerra. Imagínate tú, a eso se estaban enfrentando los americanos. Pero es que luego, en el otro lado del mundo, durante la Segunda Guerra Mundial, también se llevó a cabo una guerra mágica. Una guerra mágica, hay bastante material al respecto, y luego hay cosas que no se saben, ¿vale? Yo he investigado bastante este tema, porque es apasionante. Incluso he llegado a tener información que no está publicada por ahí, ¿vale? Porque los alemanes y los británicos se tomaron esto muy en serio. Pero que muy en serio. Igual que Stalin, ¿no? Igualito. De hecho, Adolfo Hitler era un gran aficionado a las ciencias ocultas. Pero además de esto se sabe. O sea, no es una teoría. O sea, esto se sabe. Su lugarteniente, Heinrich Himmler, era a todas luces un mago negro. O sea, no una persona que creyese, que le gustase, no. Era un mago negro. Este señor hacía rituales. Llevaban a cabo todo tipo de rituales, de ceremonias. Hay un lugar en Alemania que es bastante famoso al respecto, que es el castillo de Wallenberg. Es un castillo que le llaman el Vaticano nazi. Imagínate tú. Un castillo antiguo. De hecho, en ese castillo, curiosamente, ¿te acuerdas que hablamos del famoso castillo de las brujas? Pues algo parecido, pero en Alemania, porque ahí también hubo muchos juicios de brujería y fueron ejecutadas muchísimas brujas durante la Edad Media. Pues los nazis requisan ese castillo y ahí montan el Vaticano Negro. Era la sede de las SS, de la Orden Negra de Hitler, porque había una Orden Negra dedicada al estudio profundo de las tradiciones y al estudio profundo de la cultura ancestral, que ellos veían que era el chamanismo ancestral germano. De hecho, fíjate tú, acabaron yendo los responsables de la Orden Negra y de la ANERVE. La ANERVE es ese batallón, por así decirlo, esa parte especial de la maquinaria nazi que se dedicaba a investigar y a intentar recoger todos estos objetos de poder, desde la lanza de Longinos a la sábana santa, el santo grial, el arca de la alianza. De hecho, los italianos tuvieron que esconder la sábana santa de esta gente, porque invadieron Italia y lo primero que quisieron es ir a Turín a por ella. Y los italianos, que no eran tontos, se lo vieron venir, sacaron la sábana santa de Turín, la mandaron a un monasterio, los nazis fueron al monasterio. Bueno, de ahí puedes hacer una película. Acabaron los propios monjes rezando alrededor de la sábana para que los nazis no podían. Como los nazis eran alérgicos a las misas, pues vieron allí rezando y están ahí, y estaban sentados encima, para que los nazis no pillasen la sábana santa. Imagínate tú. Fascinante, ¿verdad? Uh-huh. Pues esto no es ni el 5%. Entonces, mientras que teníamos en Alemania a toda esta gente, a la NERVE, a Heinrich Himmler, la Orden Negra, que ahora vamos a hablar más, ¿vale? Los británicos no se quedaban atrás. Los británicos siempre han tenido una tradición mágica muy importante. Aparte, digamos, los estamentos políticos de Inglaterra siempre han sido muy esotéricos. Allí todo Dios y su perro era y es perteneciente a una u otra rama de la masonería, ¿vale? Esto es algo que se conoce. Es muy británico esto. Y había dos personajes durante la Segunda Guerra Mundial que ayudaron a los aliados a hacerle frente a toda esta historia de la magia negra nazi. Una señora, Dion Fortune, muy conocida en los círculos de la nueva era. De hecho, ella es una de las madres de la nueva era. Invito a la gente a que la googlee. Dion Fortune escribió muchísimos libros muy interesantes. Pues esta mujer, fíjate tú, se dedicó por carta, porque ella tenía muchísimos admiradores en el Reino Unido, porque era una mujer conocida, ¿vale? Entonces esta mujer se dedicó durante toda la Segunda Guerra Mundial, semanalmente, por carta,
a guiar a miles de personas en el Reino Unido, que eran personas que estaban interesadas en el esoterismo, en la magia, en la nueva era, en la sanación, en la meditación, ¿vale? Por carta, toda la Segunda Guerra Mundial, guiándolos en meditaciones colectivas para mandar luz a Inglaterra y a Europa y parar la amenaza nazi. Mentalmente, miles de británicos. Fascinante, ¿verdad? Miles de británicos, toda la semana, haciendo meditaciones conjuntas de luz, de esto, de lo otro, para parar a los nazis, proteger Inglaterra. Y bueno, nunca los invadieron, ¿verdad? ¿Y quién era la segunda persona? Aleister Crowley, famosísimo, el que es considerado el gran mago del siglo XX. Aleister Crowley llegó a ser consejero de Winston Churchill. Fíjate tú. Aleister Crowley es un personaje fascinante. De hecho, tú ahora lo googleas y te vas a encontrar todo tipo de historias, que si era un mago negro, que si no sé qué. O sea, un personaje fascinante, este señor. O sea, este hombre se merece un programa él solo. ¿Vale? Bueno, pues es Aleister Crowley quien le sugiere a Winston Churchill que adopte el signo de la V, de la victoria, con los dos deditos así haciendo V. Este signo viene de Aleister Crowley, que le dijo a Hitler que ese signo iba a poder contrarrestar el poder de la esvástica y que tenía que hacerlo todo el rato y sacarse fotos con él y tenía que convertirse en el símbolo de la victoria del Imperio Británico. Y mira, parece que funcionó. Curiosamente, fíjate tú, Winston Churchill era masón. Winston Churchill andaba en muchas cosas, pero es que esto es normal en la aristocracia británica. De hecho, hay un personaje, Rudolf Hess, muy famoso, el famoso prisionero de Spandau, que ese señor nunca se supo por qué, cómo acabó agarrando un avión y se fue para Inglaterra y lo capturaron y estuvo muchísimos años encerrado. Rudolf Hess era también un esoterista. Él pertenecía a este círculo de Adolf Hitler del poder y él se parachuta a Inglaterra para intentar entrevistarse con una serie de personajes de la aristocracia británica. Nunca se ha sabido por qué. ¿Cómo acabó este hombre intentando hacer contacto con alguien en Inglaterra? Hay teorías, hay miles, pero nunca se sabrá porque a este señor lo agarraron, lo metieron en una prisión incomunicado el resto de su vida. El secreto murió con él. Pero ahora vamos a volvernos a la Alemania nazi. Nos vamos a volver a este castillo de Wallsburg y vamos a hablar de la Sala de los Anillos. ¿Qué es la Sala de los Anillos? La Sala de los Anillos es algo... esto es una película. Resulta que todos los componentes de las SS, todos lo que son los mandos de las SS, llevaban un anillo de las SS. Era uno de sus símbolos de poder. Date cuenta, las SS, uno de los símbolos que tenían eran estas dos runas, son runas vikingas, ¿vale? Es que todo en el mundo nazi era pura simbología. La svástica no es de los nazis, la svástica ellas lo toman de Oriente. O sea, es que es un mundo fascinante, que te puedes tirar horas hablando de esto. Bueno, pues cada vez que moría uno de estos jerarcas de las SS, le retiraban el anillo y lo llevaban a la Sala de los Anillos de las SS en este castillo. Ahí se conservaban. En esa sala se hicieron todo tipo de rituales. Había el famoso sol negro. Es un símbolo alucinante. Googleenlo, señores. Esto es lo bonito de hacer en Google. El sol negro del castillo de Wallsburg. Son 12 runas combinadas. Runas vikingas de poder. Y ahí, en ese castillo, se hicieron todo tipo de rituales. Se hicieron de todo. De hecho, cuando los aliados llegan a ese castillo, porque saben que era uno de los lugares donde, digamos, estaba ahí el corazón de las SS, ellos ya se encuentran que las SS han derruido una de las torres antes de que llegasen los aliados. Entonces, nunca se sabe qué pasó, qué se hizo en esa torre.
Se quedó, sin embargo, la torre donde se quedaba Hitler cuando iba de visita. No hay prueba de cuándo estuvo, pero estuvo, porque tenía su propia torre para él. Estaba la torre de Hitler, la torre de Himmler y la de los anillos. O sea, es fascinante. El amigo... El castillo existe todavía. Claro, y se puede visitar. Se puede visitar. Eso sí, llévate ajo, llévate agua bendita, llévate todo, porque ahí debe haber unas energías peculiares. Peculiares, porque es que ahí la carga, incluso también se habla de que ahí se hicieron experimentos al principio con los mismísimos jóvenes de las SS, ¿vale? Porque estaban también buscando lo mismo que estaba buscando Stalin en un momento dado, que estaban buscando el supersoldado psíquico, que tuviese poderes mentales, que tuviesen una gran resistencia, que pudiesen ver en la oscuridad, todo este tipo de cosas. Solo que los alemanes, pues como eran los nazis, pues ya sabemos, ¿no? Se les fue un poquito y acabaron haciendo experimentos en seres humanos, experimentos médicos. Al principio experimentos en sus propios miembros de las SS, ¿eh? Que además era gente fanática y dispuesta a todo. Ya cuando vieron que aquello se volvió un poco escabechina, ya empezaron a usar a otros. Pero al principio eran ellos mismos sobre sí mismos que estaban haciendo todo tipo de experimentos. Es un capítulo muy, muy oscuro, ¿vale? Y esta gente, los de la NERVE, es que de verdad es fascinante. La NERVE en un momento dado tuvo un presupuesto millonario, miles de empleados, investigando todo lo investigable y persiguiendo todo lo perseguible. ¿Sabes dónde estuvo la NERVE? Estuvo aquí en Canarias, ¿lo sabías? No sabía. A ver, ¿dónde te crees que estuvo la NERVE? A ver, piensa un poco. Un lugar súper mágico aquí en Tenerife. ¿Dónde va a ser? El Barranco de Badajoz. ¡Correcto! El Barranco de Badajoz. En el Barranco de Badajoz. Pues ahí estuvo la NERVE. Mandaron una expedición al Barranco de Badajoz. Imagínate tú a estos tipos con los uniformes nazis, toda esta parafernalia, las gafitas, metidos para adentro, para el barranco en Weimar, buscando el poder, Es que esta gente estaban obsesionados con los lugares de poder. Obsesionados. De hecho, ellos crean los Tierkenten. ¿Qué es eso? Pues resulta que en un momento dado, por toda Alemania, esta gente empieza a construir lugares especiales donde meten piedras, meten dólmenes, se meten con simbología, con temas de runas, de piedras, lo que se llama la vamos a llamarlo arquitectura sagrada, ¿vale? Se meten con todo esto. Y entonces crean estos lugares de poder para ellos hacer rituales, para de alguna manera influir sobre el territorio, influir sobre las fuerzas espirituales de Alemania. Y después esto lo extienden, que es lo que no se sabe, ¿vale? Oficialmente, pero que yo, un servidor, sé. Que yo tuve la oportunidad hace muchísimos años de hablar con un periodista británico que tuvo delante de él a uno de los tipos de la NERVE, un nazi, que vivía en Londres con identidad falsa, un señor ya mayor. Esto ocurrió en principios de los años 90. Ya el tío era muy mayor y vivía en Londres. Y mi colega, este periodista, lo estaba buscando porque pensaba que este señor era parte de un programa secreto nazi, ¿vale? Que él estaba investigando para la BBC. Y resulta que cuando lo encuentra y lo empieza a entrevistar, se da cuenta de que no era para ese programa que él estaba buscando, que él estaba buscando otra historia, ¿vale? Y ahora se encuentra con un nazi que sí que era parte de un programa secreto, pero no del que él pensaba. Y como buen periodista, dice, bueno, pues cuénteme cuál era su programa secreto. Y entonces este nazi, que ya estaba en sus 90 y tanto, y le importaba todo un pepino, le cuenta la historia. Y mi amigo el periodista se queda flipado, porque claro, este hombre de estas cosas no entiende.
¿vale? Lo de él no es el esoterismo ni nada de esto, ¿no? Pero como buen periodista tomó nota, ¿vale? Y dijo, bueno, es un documento, ¿no? Es un testimonio real. Claro, aquello a la BBC no le importaba porque ellos andaban con otra historia, ¿vale? Y eso se quedó por ahí. Y llegó a mis manos, llegó a mis manos por casualidad. Y me quedé flipado, no, Miguel Ángel, lo siguiente. Este nazi le explica a mi amigo, le explica que antes incluso de que Adolf Hitler llegase al poder, estos señores fueron por toda la geografía alemana buscando los sitios sagrados, los sitios de poder. Los encontraron, muchos son conocidos, ¿vale? Porque ahí hay basílicas, hay catedrales, hay menires, ¿vale? Y otros no tanto. Y ahí hicieron toda una red para influir psicológicamente sobre la población alemana, bajarles la frecuencia mental. Y le dice este nazi a mi amigo, el periodista, que es gracias a esto que bajan la frecuencia colectiva del pueblo alemán que consiguen poner a Adolf Hitler ahí, en el poder. Nos tenemos que ir. Antes de nada, redes sociales. José, la letra D, Figueroa. José de Figueroa en Instagram. José Figueroa García en Instagram. Y José Figueroa Oficial en el canal de YouTube. Se van a mi Instagram, José de Figueroa, y ahí tienen ya los links a mi página web, a mi YouTube y a todo. Y lo más fácil, googleen José Figueroa García, tiempos interesantes. Y ahí nos encuentran. A la 10 Capital Radio. También. En todas las redes sociales. Y ahí también estamos. Incluido TikTok. También, que ahora tenemos TikTok. Tenemos TikTok también. Tenemos TikTok. O sea que ya estamos en TikTok. Nos tenemos que ir. La semana que viene. Más. Me encantaría un día que hiciera una investigación sobre la casa de los Winter en Fuerteventura. Ah, sí. Tema muy interesante. Uy, sí, bastante. Bastante interesante. Lo dejamos aquí. Hasta la semana que viene. ¡Arigato! Chao.